¿Cuántas soluciones enteras para W más X más Y más Z es igual a 25 hay? Si W es mayor o igual a 1, X es mayor o igual a 2, Y es mayor o igual a 3, y Z es mayor o igual a 4. Vamos a hacer esta pregunta utilizando el método de conteo de estrellas y barras. Sin embargo, para empezar, consideremos la misma ecuación con las restricciones más generales. Que W, X y Z son mayores o iguales a 0, en lugar de las restricciones dadas. En este caso más general, el número de soluciones enteras a W más X más Y más Z es igual a 25 es lo mismo que el número de formas en que podemos colocar 25 bolas idénticas en 4 recipientes. Usar el método de estrellas y barras, porque la suma es 25, o porque podemos piensa en tener 25 indistinguibles, tenemos 25 estrellas. Y porque tenemos 4 distinguibles variables, tenemos 3 barras. Recuerde que cada barra representa un cambio de una variable a siguiente. Así que si tenemos 4 variables, necesitamos 3 interruptores. El número de barras es siempre uno menos que el número de variables distinguibles, u objetos más generalmente distinguibles. En este caso más general, el número de enteros soluciones sería el número de cadenas de 28 de longitud con 25 estrellas y 3 barras. Que es 28 elige 3. Pero esto no funciona para nuestro caso porque tenemos diferentes restricciones en W, X y Z. Así que un enfoque sería asignar estrellas a las variables para que se cumplan las desigualdades. Por ejemplo, nosotros asigne una estrella a W, de modo que W sea mayor o igual a 1. Asignamos 2 estrellas a X, de modo que X es mayor o igual a 2. Y luego nosotros asignar 3 estrellas a Y, de modo que Y sea mayor que o igual a 3. Y luego asignamos 4 estrellas a Z, de modo que Z sea mayor o igual a 4. Bueno, si asignamos 1, 2, 3 y 4 estrellas, esa es la suma de 10 estrellas. Solo tenemos 15 estrellas restantes para asignar a las 4 variables, lo que nos da 15 estrellas y 3 barras. Por lo tanto, el número de soluciones enteras a la ecuación dada con las restricciones dadas en las variables van para ser el número de cuerdas de longitud 18 con 15 estrellas y 3 barras, que es 18 elige 3. Así que este sería un enfoque para determinar el número de soluciones enteras a la ecuación dada con las condiciones dadas para las variables. Otro enfoque sería cambiar las condiciones para X, Y y Z, por lo que todos son mayores o iguales a 0. Y luego encuentra una ecuación diferente que tendría el mismo número de soluciones enteras que la ecuación dada con las restricciones dadas. Lo que quiero decir con eso es que si restamos 1 de W, restar 2 de X, restar 3 de Y y restar 4 a partir de Z, entonces todas las variables serían mayores o iguales a 0. Pero al realizar esto restando, restamos 10 de las variables y, por lo tanto, también tendríamos que restar 10 de 25 en la ecuación original. Esto nos da la ecuación, W más X más Y más Z es igual a 15, si todas las variables son mayores o iguales a 0. Y el número de soluciones enteras a esta ecuación con estas restricciones se puede encontrar usando el método de estrellas y barras con 15 estrellas y 3 barras. Así que cualquiera que sea el enfoque que tomamos, el resultado es el mismo. El número de soluciones enteras a la ecuación original con las restricciones originales de las variables es 18 elige 3. Y esto no debería sorprendernos. Si pensamos en cadenas de bits, y pensamos en las estrellas como ceros y las barras como unos, el número de cadenas de bits de longitud 18 con 3 unos es 18 elegir 3. Y 18 elegir 3 es igual a 18 factorial. Dividido por el producto de 18 menos 3 factorial y 3 factoriales, que son 18 factoriales. Dividido por el producto de 15 factoriales y 3 factoriales, que son 18 por 17 por 16 por 15 factoriales, dividido por el producto de 15 factorial y 3 factoriales. Y 3 factoriales es 3 veces 2 veces 1. Simplificación 15 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. 16 y 2 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 de cada 2 y 8 de 2 en 16. 18 y 3 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 6 3 en 18. Esto nos deja con 6 veces 17 veces 8, que es igual a 816 soluciones enteras. Hay 816 soluciones enteras para el original ecuación W más X más Y más Z es igual a 25. Si W es mayor o igual a 1, X es mayor o igual a 2, Y es mayor o igual a 3, y Z es mayor que o igual a 4. Espero que esto te haya resultado útil.